Abro comillas, fue pues la necesidad quien obligó a los hombres para hacer parte de su libertad propia. Y es cierto que cada uno no quiere poner en el depósito público pequeña que sea posible, aquella sola que baste a mover los hombres para que le defiendan. Cierro comillas. Trata de los delitos y las penas. Capítulo 2, derecho de castigar, Cesare Beccaria. Así, teniendo esta frase para abrir este podcast, nos gustaría hacer un análisis constitucional en materia internacional y de la obra de César Beccaria en este podcast. Me presento, mi nombre es Felipe Gutiérrez y el de mi compañera Juliana Osoria. Adelante, Juli. Gracias, Pipe, por la introducción. Así como tú lo acabaste de decir, nosotros vamos a tratar de ser como los procuradores en este caso para hacer un informe en materia de derechos humanos sobre el sistema penitenciario colombiano. Pero lo curioso es que esta no es la primera vez que se hace un informe o un análisis constitucional de nuestro sistema penal, ¿cierto, Pipe? Así es, Juli. La primera vez fue con la sentencia T-153 de 1998, proferida por la Corte Constitucional, en donde se habla del estado inconstitucional de cosas en el sistema penitenciario. Después se puede ver evidenciado con la sentencia T-388 de 2013 y T-762 de 2015 de la misma Corte. ¿Nos podrías dar más información, Juli? Sí, claro, Pipe. La verdad, en esta ocasión me gustaría enfocarme más en la de 2015, ya que la mayoría o muchas de las conductas reprochables por parte del Estado en el sistema penitenciario son las mismas tanto en 1998 como en 2015. Entonces, en esta última sentencia, que es la más reciente, lo que se está diciendo es que se viola la dignidad humana, hay una situación de hacinamiento penitenciario, hay violación a la integridad personal, al derecho de la salud y a la reintegración social de todas nuestras personas privadas de la libertad aquí en Colombia. De manera general, todas las acciones de tutela denuncian este tipo de violaciones y también hablan de que en las cárceles se describen los comportamientos como inhumanos, tortuosos y violatorios de la dignidad humana. La Corte Constitucional en esta ocasión destaca las principales problemáticas, las cuales son una desarticulación de la política criminal y el estado de cosas inconstitucional, hay un hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos humanos, hay una desproporción en las entradas y las salidas de las personas privadas de la libertad, medidas adoptadas en la relación en ella. En esta ocasión me gustaría como destacar un poco la situación de nuestras mujeres en las cárceles, tal como lo dice el infograma que ven en la pantalla. La construcción de cupos carcelarios y penitenciarios que no respetan estándares mínimos de dignidad humana, hay una reclusión conjunta de personas sindicadas y condenadas, y hay una falta de articulación en las entidades territoriales y en el Ministerio de Justicia. También hay un sistema de salud del sistema penitenciario completamente precario y inhumano donde no se prestan las asistencias necesarias. Y por último, la condición de salubridad e higiene son completamente indignas. Debido a todo lo dicho anteriormente, el Estado decide declarar un estado, la Corte Constitucional decide declarar un estado de cosas inconstitucional en nuestro sistema penitenciario, y lo cual hoy en día se sigue viendo. Esto fue hace 5 años, pero en el 2020 podemos seguir viendo todo este tipo de comportamientos y acciones muy reprochables por parte del Estado y que no tienen mayores esfuerzos por cambiar esa situación de los reclusos aquí en Colombia. Pero no solamente lo dice nuestra Corte Constitucional, el derecho internacional también lo dice, ¿cierto, Pipe? Así es, Juli. Ya habiendo analizado el sistema constitucional y las sentencias proferidas por la Corte Constitucional, me gustaría hablar de la convencionalidad de los tratados ratificados por Colombia en materia de derechos humanos, entre otras. Así, podemos ver cómo la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticas y el tratamiento de reclusos que establecen las Naciones Unidas también se ven violados en múltiples ocasiones. En un caso concreto se puede ver en el artículo 10 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en donde se habla que se debe garantizar que toda persona privada de la libertad sea tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. También en un informe presentado por la alta comisionada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se reitera al Estado colombiano la necesidad de atender adecuadamente el problema carcelario mediante la adopción de una política penitenciaria acorde con principios internacionales en la materia, el uso restrictivo de la prisión preventiva y medidas que permitan superar los problemas estructurales y el mejoramiento de las condiciones de la detención. Por otra parte, en otro informe de la misma comisión se presenta, se le recomienda al Estado la adopción y aplicación de una política criminal democrática y más garantista, asegurando el diseño concertado de políticas sociales de prevención de la violencia y manejo del conflicto intracarcelario. También, a su parte, se le pide al Estado colombiano que aplique estas sanciones pedidas por la Corte Constitucional en materia del Estado inconstitucional de cosas en el sistema penitenciario, como serían las anteriormente explicadas por Juli. Sí, también, y Pipe, yo también había leído en uno de los informes también del Alto Comisionado de Naciones Unidas, donde hablaban de tratos crueles a los internos como golpizas por parte del personal de guardia y de acuerdo con múltiples denuncias debidamente procesadas
También se habla de una falta de oportunidades de trabajo y educación y recreación por parte de los internos, lo cual afecta la reintegración, que es uno de los fines establecidos por nuestro Código Penal de la Pena. Y también hablan de una contaminación fecal en los alimentos de los reclusos, lo cual también podría ser tachado como trato completamente inhumano y degradable. Pero ya como para finalizar y como concluir todo, teniendo en cuenta como todos estos postulados que pudimos evidenciar y leer en el libro de Beccaria y todo su pensamiento, ¿cómo pensarías tú que este autor vería el sistema penal colombiano en actualidad de acuerdo a todos sus postulados? Sí, así es, Juli. Pues interpretando los principios de Beccaria en el sistema colombiano, pues me gustaría empezar refiriéndome al capítulo que él habla de la captura. Abro comillas, no es nuevo este dilema, o el delito es cierto o incierto. Si es cierto, no le conviene otra pena que la establecida por las leyes, y son inútiles los tormentos, porque es inútil la compresión del reo. Cierro comillas. Aquí se puede evidenciar que en el Estado colombiano, durante la ejecución de la pena, en la criminalización secundaria o terciaria para algunos autores, podemos encontrar abusos y atentados contra la dignidad humana de los reclusos, lo que debe traducir como tortura. Ejemplos en específico podría ser la privación del sueño, el brusco despertar, las violaciones a los reclusos por parte de los guardas, no dar la comida suficiente, vivir en situaciones deplorables. Eso podría ser como el ejemplo que viven los reclusos que están en la Candelaria. Así que, Juli, también me gustaría que tuvieras un panorama acerca de la obra de Beccaria. Sí, Pipe, relacionado con lo que tú estás diciendo de la tortura, que para él no es una conducta que debería ser aplicada por el sistema penal, yo creería que también estaría muy decepcionada en nuestro sistema porque no necesariamente se puede tachar como tortura las mismas conductas de la época en la que él vivió, que fue en el siglo XVIII más o menos, con el actual. Nosotros sabemos que no es lo mismo amarrar al reo de las cuatro extremidades y desmembrarlo para sacar información respecto a otros delitos al tipo de tortura que se puede evidenciar en el contexto actual, porque como tú muy bien lo dijiste, todos estos ejemplos, que es la privación del sueño, las violaciones, las palizas de los guardias, también son consideradas como torturas. Es más, también podríamos decir que hay tortura psicológica, con el trato inhumano y degradante, con los gritos, con los insultos que también se refieren a ellos. Pero adicionalmente también me gustaría agregar que en el capítulo de la captura se habla de esa mezcla que se hace indebida entre acusados y ya condenados, porque es muy diferente que una persona apenas esté en un proceso, apenas se le esté investigando, a una persona que ya tiene una sentencia condenatoria, que en nuestro sistema penal lo que sucede es que ambos se juntan en un mismo lugar sabiendo que se trata de situaciones completamente diferentes. Me gustaría leer dos frases muy distintas de este tema del libro. La primera es del capítulo de la captura, la cual dice, abro comillas, porque se arroja confundidos en una misma mazmorra a los meramente acusados y a los convictos, porque la prisión es más bien un suplicio que una custodia del reo, y porque la fuerza interna protectora de las leyes está separada de la externa, defensora del trono y la nación, cuando deberían ir unidas. Cierro comillas. Y otra frase que también se dice en el capítulo de la tortura, que es muy diciente también. A un hombre no se le puede llamar culpable antes de la sentencia del juez, ni la sociedad puede negarle su protección pública, sino cuando se haya decidido que haya violado los pactos con que se le otorga. Entonces aquí podemos ver cómo otro tipo de violaciones se dan en nuestro sistema penal, en donde no se diferencian esas personas que están siendo acusadas de las que ya están siendo condenadas y se meten todas bajo las mismas condiciones inhumanas y degradantes, que para una persona que apenas está siendo investigada y acusada es mucho más indignante tener que vivir eso, sabiendo que no tiene una sentencia condenatoria como ya lo tiene la otra. Entonces, en conclusión, yo creería que Beccaria estaría muy decepcionado más que todo de nuestro sistema penal funcional, porque el normativo está un poco más acorde a esos principios, exceptuando pues el de las medidas de aseguramiento, pero creería que es más como en la situación fáctica que viven nuestros reclusos. Sí, sí, así es, Juli. Yo pienso que si Beccaria viajara en el tiempo y llegaría acá para hacer este informe de la Procuraduría con nosotros, yo creo que él se encontraría totalmente decepcionado a la hora de cómo se aplican estos principios y cómo es el sistema actual. Así pues que me gustaría terminar este podcast diciendo que son muchos retos los que tiene el sistema penitenciario actual y los elementos que nosotros presentamos sirven para continuar con este debate acerca del sistema penitenciario. Así que muchas gracias a todos.